El sol nos calienta en las mañanas, el bus nos espera para embarcar y con mis amigos voy a prepararme en la escuela, a educarme hoy. Mi primer día de aprender. ¡Despiértate, carajo, que ya tienes que ir a la escuela! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Apúrate, que siempre estás llegando tarde! ¡Apúrate! Muchacho de porra. La madre, estamos en la mierda, carajo. Recién te das cuenta. La plata no me alcanza para nada. Es más, necesito que me des plata para la comida de esta semana. En el refrigerador no hay nada. Los niños ya están cansados de comer verde. Desayuno, almuerzo y merienda. Mira, es lo que hay. Yo te voy a dar más plata. Pero mira esto. Emilia. Dile a tu hermano que me preste el taxi para trabajar el fin de semana. Bueno, mi amor, yo me voy. Ay, pelado, pasa ese pasaje, repite. Oye, pero falta, que eres loco. Si soy estudiante. Pasa pago completo. Cabré. Buenos días. Póngase en su sitio, por favor. Vamos, saquen sus libros. Vamos a hacer un repaso de la clase que ayer quedó inconclusa.
Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Permiso, profesor. Buenos días. Pasa y acomódate en tu sitio, rápido. Oye, mi pana, ¿te viste la película de ayer en la tele? Estaba propia. Harta sangre, vea. No, loco. Mi vieja ve la novela sola. Además, mi veterano no me deja ver esa nota. ¡Aguanta, loco! ¡Pinta! ¡Ahí písalo! Toma. Resuelve eso. Hablando, Pincay, hablando. Un hombre trabaja por $20. 8 horas diarias. Por $30, ¿cuántas horas trabaja un hombre? Entonces, es inversa. Inversa va a ser. Eso es directamente. Claro, pero para estar jugando sí estás bien, ¿verdad? ¿Cuándo vas a aprender así? ¿Cuándo vas a aprender? Ya anda, siéntate. Pero, profesor, si me tomo... Anda, siéntate, he dicho. Vamos, en orden, va saliendo recreo, vamos. Ya saben, no van a estar corriendo demasiado que después vienen sudados a la clase. Eduardo, mira, la próxima semana tenemos un seminario para ascender, para lo cual todo proyectado, analizar, planificar lo que teníamos, habrá que modificar para el segundo trimestre. Porque No te esa pendejada. culpa mía, pues. Oye, ¿por qué en lugar de hacernos todo ese chistecito de cambiar la planificación, no buscan la manera de pagarnos los 3 meses que nos deben? Tienes razón. No me parece conveniente que participemos justamente en estos seminarios para crecer conocimiento y sabiduría, para de esta manera reclamar, pues, tú estás en tu derecho. Espero que tú participes en este seminario. Mira, Estamos todos unidos, pues. De esta manera estamos mal. Te espero, no faltes. En el Ecuador el índice de analfabetismo es del 12%, además de que solo el 66% de personas ha alcanzado terminar la educación primaria. Dentro de América, el país con el más alto índice de analfabetismo es Guatemala, con un 16.1%, 4 puntos de diferencia en relación a Ecuador. A nivel mundial, Cuba cuenta con 1% de analfabetismo, Estados Unidos con un 5%, mientras que en Suecia no existe. Entonces, partiendo de ese porcentaje de ecuatorianos que tienen acceso a una educación básica, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál es la calidad de la educación estatal que recibe ese 66% que ha tenido acceso a su educación básica? El pensum tiene que ser reformado de acuerdo a las necesidades propias de cada sector, de cada país. Se necesitan que estas reformas funcionen luego de la evaluación pertinente. La última reforma que se hizo en ciclo básico en nuestro país data del año 1996, donde se llevó adelante la reforma curricular consensuada. Tiene que evaluarse el resultado de esa reforma curricular y de allí tomarse los correctivos del caso. Probablemente tenga que ser menos enciclopedista, probablemente tenga que ser menos extenso dentro de los procesos cognitivos, pero tiene que ser reforzado en la parte de valores, en la parte ética, en la parte moral y sobre todo en la educación para la vida, en una educación para la democracia y en una educación en paz, preservando nuestro medio ambiente. La calidad de la educación en las escuelas públicas de nuestro país es variada. Depende del grado de responsabilidad que los directivos y el equipo de docentes de esa institución hayan asumido. Nosotros, como supervisores de educación, muchas veces nos vemos impedidos realizar un trabajo de aula permanente por la cantidad de establecimientos educativos. Un supervisor de primaria no deja de tener 80, 100 y hasta 200 escuelas.
Y eso le impide hacer un trabajo de seguimiento pedagógico en el aula. Porque las instituciones fiscales todavía carecen de muchísimas cosas básicas y hay niños que no pueden realmente educarse como deberían y se convierte ya esto casi en un irrespeto para ellos. Me encuentro matriculado en una escuela catoliquísima de unos padres salesianos y entonces ahí para asistir a la primera clase teníamos que haber primero subir a una capilla que había y ahí oír misa todos los días. Hasta el sábado había clase en esos tiempos. Entonces después de la misa íbamos a la clase. No eran malas las clases, lo que pasa es que los profesores, algunos los habían traído de Europa, sin duda, ¿no? Porque se notaba en el dialecto y cómo daban clases y qué sé yo, era diferente el idioma, ¿no? Hablaban castellano, pero con unos dejos diferentes. En mi época, lo menos en el colegio que yo estudié, nos inculcaban los valores, todo el tipo de valores, y más que todo la religión. En el ámbito estudiantil era súper bueno. O sea, ahora en la época que vivimos hay más indisciplina, se permiten más cosas. La educación escolar, bueno, era sencilla, ¿no? Más era teoría, nos tomaban no eran preguntas objetivas como ahora, sino que realmente eran temas. Y era mucho más simple, solamente nos basábamos en lo que eran libros, en los textos que nos daban en la escuela. En cambio ahora no es como ahora, pues, ¿no? Que se utiliza computadoras, que el internet, que el medio de comunicación, no, era más sencilla. Antes sí verdaderamente hasta los profesores verdaderamente se entregaban a la educación del alumno. Ahora no. Ahora como toda cosa, mejor dicho, todo el tiempo va cambiando. Ya es distinto a lo de antes, no hay punto de comparación. Pero la problemática de la educación es mucho más profunda, ya que existen diferentes dificultades que pueden coartar la educación del menor en materia de valores y creencias, formando traumas y resentimientos que en un futuro podrían afectar la forma de apreciar el mundo del individuo. Estos niños se ven forzados a trabajar, ya sea por necesidad o porque sus padres los obligan de manera irresponsable. Y en la mayoría de los casos, esta es la principal causa de deserción escolar. En lo físico, biológico, tienen serias afectaciones al desarrollo de su cuerpo. Por ejemplo, los niños que trabajan en bananeras, que tienen que enfrentarse al uso de pesticidas o a cargar objetos pesados. Eso deforma el esqueleto, les daña sus órganos internos. El niño o la niña son personas cuyo proceso de evolución está en crecimiento, no son todavía totalmente, su cuerpo no está totalmente estructurado. El uso de elementos químicos daña a los órganos del niño, deforma su esqueleto, su cuerpo se deforma, sus piernas se deforman. En todo el país, emprenderse una campaña que permita que los niños vayan a la escuela, estén protegidos en su casa y no estén trabajando y aportando económicamente al hogar como se supone que lo hacen, que no necesariamente es una aportación significativa a la economía familiar, pero sí es significativa al deterioro de la calidad de vida de los niños y niñas. 371.856 niños, 26,0% de los niños ecuatorianos menores de 5 años tienen desnutrición crónica, comparada con los estándares internacionales de referencia. Peor aún, 90.692 infantes de este total, 6,35% de los menores de 5 años tienen una desnutrición extrema. Los niños que sufren de desnutrición por motivos económicos que afectan a sus familias o el mal manejo de la distribución de los alimentos o en sus escuelas, disminuyen su rendimiento y predisposición a la hora de atender en el aula y en algunos casos va a afectar severamente su salud. El rendimiento escolar es la primera consecuencia que se ve en nuestros niños. Aparte de la deficiencia en el desarrollo, las malas calificaciones, en general poco rendimiento, podemos ver ciertos síntomas que resultarían
a veces hasta confuso, ¿no? Muchas personas dicen, tal vez un niño se duerma porque no comió bien, tal vez comió algo que le produjo esa somnolencia. Es muy común que un niño con un acceso a la alimentación mala o poco presupuesto de sus padres para comprar comida haya desayunado, por ejemplo, exclusivamente pan, ¿sí? Los panes de panadería o lo que sea, producen una elevación muy precoz en los niveles de azúcar en la sangre y una producción enorme de insulina. Eso provoca una especie de resaca o algo así como la hora boba, como llamamos los brasileños, y los niños se duermen, no necesariamente porque no comieron, sino porque comieron alimentos energéticos y azúcares en exclusividad. Cuando un niño se alimenta con huevos en el desayuno, una fruta o algo así, tiene un rendimiento mucho más indicado para esta edad y se le nota una actitud mucho más receptiva en términos generales. Todo el resto serían especificidades y tecnicismos. En el Ecuador, el porcentaje de migración entre personas de 19 a 29 años es de 46.37%. Los niños ecuatorianos tienen que lidiar con la migración de sus padres, quienes buscan incrementar sus ingresos en otros países y viajan muchas veces de manera ilegal, dejando a sus hijos al cuidado de sus familiares y hasta amigos, creando un ambiente de soledad e inseguridad en el infante. El problema de la dolarización obligó a mucha población nuestra en las últimas 2 décadas a salir del país. El afecto que desapareció de los padres a sus hijos se convierte como en desafecto, se convierte como en aislamiento, como en una forma de no saber a quién consultar y explicar sus deseos de entender lo que va aprendiendo en el camino, el niño. Entonces, ¿qué ocurre? El niño con el tío, con no la misma relación familiar, el impacto sentimental de su padre que no está aquí y de su madre que no lo atiende por estar fuera del país, hizo que retenga determinada información y no la transmita a quien está a su cuidado. A eso se expresa el problema de su aislamiento natural. Llega a la escuela y cumple una función diferente. Parece que atiende y no la clase, como que la clase se queda perdido en el espacio. No le llega buena la información a él y se provoca el problema que le decía de la ruptura en el aprendizaje. El niño no logra detectar bien la información educativa, se desarrolla un proceso más, de paso, nuestra educación es una educación no de enseñanza y aprendizaje, no de doble vía, es un problema de enseñar para que aprendan. Entonces no hay la interconexión dinámica que posibilite al docente aprender del niño para mejorar sus metodologías, sus procedimientos de enseñanza, de aprendizaje, digamos. Entonces hace que sea una educación vertical, una educación de que él tiene que aprender todo lo que se le da desde acá sin procesos de razonamiento. Y eso convierte en dificultosa la educación. El 32% de la población de menores son víctimas de maltrato y el 25% de abuso sexual. Esto ocurre incluso dentro de las aulas de clase. Los casos son variados, desde abusos dentro de la propia familia, personas ajenas que esperan en las calles o parques, y hasta los mismos profesores, creando en el niño un ambiente de inseguridad, acompañado de un largo silencio. Si nos referimos a abuso como aquello que sobrepasa el derecho de cualquier niño, ¿no? Entonces podríamos decir que el abuso implica que podría ser el maltrato físico, el maltrato verbal, como también podría ser el maltrato sexual, ¿no? Entonces a esos 3 tipos de abuso nos podemos referir básicamente que podría sufrir o ser sujeto un niño o un escolar. Los cambios de conductas en los niños son de lo más notorios. La gran diferencia entre un adulto y un niño es justamente esa, que el niño va a expresar con síntomas diversos. Un niño abusado, sea por abuso físico, sexual o psicológico, es un niño que da cambios de conductas inmediatos. Por ejemplo, cambios en la alimentación, cambios en el sueño, cambios en el desenvolvimiento dentro del aula. Si ha sido un niño muy participativo, lo deja de ser. Si ha sido un niño muy amable, se torna agresivo, violento. Esos son indicadores. En la parte física es obvio que si el niño ha recibido algún tipo de abuso sexual, se va a notar conductas de terror, de miedo, de aislamiento.
que va a permitir que la persona adulta que esté enfrente detecte. Por eso es lo importante de que los salones no sean tan masivos. Un exceso de estudiante va a hacer que la maestra o el maestro pierda el detalle y pierda el seguimiento que merece tener un niño, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la comisaría del menor. Nuestro país tiene pues ese sistema. Muchas veces los casos son reportados, otras veces no se lo hace, pero son las instancias a las cuales podemos recurrir. En las escuelas fiscales no tenemos un respaldo adecuado actualmente, pero lo importante es reportar el caso inmediatamente para que la autoridad que lo reciba pueda gestionar las acciones necesarias y frenar este tipo de situaciones que son muy comunes en estrato socioeconómico bajo y medio bajo también, donde los chicos muchas veces no tienen la protección dentro de la escuela que todo niño en este país y en cualquier parte del mundo debería tener. Todos estos factores pueden causar daños irreparables en la vida de un estudiante, quien a futuro puede degenerarse en un desadaptado, creado por la misma sociedad. Pero así como existen los problemas y las personas que los originan, también debemos pensar en las posibles soluciones para atacar de raíz y mejorar la calidad de vida de los estudiantes y por ende los futuros profesionales. Pero entonces, ¿cuáles son estas soluciones? Referente a la educación que reciben los niños dentro de las instituciones públicas, podemos decir que se necesita de la capacitación de los maestros para obtener una excelente educación. Casualmente nos están llamando a una capacitación masiva, tanto a nivel del municipio como del gobierno. Yo pienso que esto haríamos dos cosas. Primero, capacitar más al personal del fisco, o sea, a los maestros del fisco. Capacitarlos para que tengan un mejor desarrollo intelectual en sus clases, uno. Y dos, orientar que el Ministerio de Educación, por intermedio del Ministerio de Finanzas, dé los valores a los municipios y supervisarlos y auditarlos cada cierto tiempo para que el municipio de cada cantón se encargue de ejecutar la obra educativa a nivel cada cantón, porque en realidad el alcalde de cada cantón es el que está más cerca de la realidad de cada pueblo. Ver la situación de los docentes. La economía del magisterio ecuatoriano en realidad nos obliga a veces a buscar 2 y 3 actividades en el día para complementar un presupuesto que es sostenimiento hogareño, más no tener una vida holgada. Y eso resta concentración, dedicación, excelencia en el cometido de la docencia en este caso. Despolitizarla, pero radicalmente, de raíces. Devolverle a la educación nacional el magisterio, la docencia que tuvo otrora, que era verdaderamente noble y decente. Y el primer paso sería fuera el MPD, fuera. Y recomendar a los gobiernos, que fueren, que no intenten politizarla. Yo sueño una escuela donde los niños sean constructores de ideas, donde esos niños puedan construir catedrales, que esos niños puedan ser luego ciudadanos y ciudadanas tan responsables que sean personas de bien y de éxito. Cuando digo darnos una tregua política significa bajar el tono de la discusión, no exacerbar los ánimos y entender que en educación, particularmente en el sector educativo, los procesos toman algún tiempo. Universalización de la educación general básica, universalización de la educación inicial, 75% de cobertura de la matrícula del bachillerato. La calidad de la educación se da dependiendo de la institución que la imparte. Las escuelas públicas en la actualidad están recuperándose de un gran déficit que han venido a través de la historia manteniendo. Se dice que se está invirtiendo actualmente mucho en la educación, esperemos que eso dé los resultados pertinentes. Pero la educación no solamente son los recursos económicos, sino el recurso humano.
Para que la educación sea efectiva, el maestro tiene que ser efectivo. Para que la educación dé el resultado, el maestro debe desear ese resultado. El maestro debe tener vocación, dedicación y enseñar con amor. El problema que tenemos en la actualidad es que la gran cantidad de maestros que a ese nivel están ocupando cargos en el nivel primario no tienen la vocación y se han dedicado como sustento, como una ocupación para ganarse la mensualidad y poder vivir. La profesión de educador, la educación que uno imparte, tiene que dársela con dedicación, con vocación y con amor. Los procesos financieros que lleva el Ministerio de Educación son manejados desde el Ministerio de Finanzas y Economía. Es necesario que se le dé mayor participación a la planificación que hace el Ministerio de Educación y que tenga la total libertad e independencia de manejar su presupuesto en forma adecuada. Muchos problemas dentro del sistema educativo y de los envíos y recepciones de fondos son por el divorcio que existen entre los analistas del Ministerio de Educación y los analistas del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde ese punto de vista, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas es que maneja la gran caja fiscal, pero cada ministerio debe tener la libertad de manejar en forma adecuada su presupuesto. Nada sería más peligroso, más injusto que negarle a la gente de escasos recursos el acceso a la tecnología. Si no se hace una reforma profunda, estructural, si no le damos la vuelta a la Universidad Ecuatoriana, escúchenme lo que le digo, muy difícilmente este país alcanzará el desarrollo. Está mal. Los alumnos están mal. Yo estoy mal. El sistema está mal. Mierda, hijo de... ¿Qué haces aquí? Ándate a tu casa. ¿Qué? ¿Aún no te vienen a ver? No, profe. A mí no me vienen a ver. Yo me voy solo. Yo ya soy grande. ¿Y qué haces aquí? Ya vayas a su casa. Tiene hartos deberes. Además, la profesora de inglés me dijo que estabas... Y de eso quería hablarle, profesor. La verdad es que sí me gusta el inglés, pero la matemática no tanto. Pero me gusta venir a la escuela. De veras me gusta. En serio. Pero a veces estoy muy cansado. Tengo sueño y donde me siento la banca se calienta mucho y el sol me da en la cara. Y usted piensa que no la estoy escuchando. Además, mi papá no tiene trabajo y no puedo comprar el libro de estudios sociales que usted me dijo porque no alcancé los libros que vinieron a regalar. Yo sí quiero aprender, lo que pasa es que a veces no puedo. Pero... Es que yo no soy bruto. Claro que no. Está más que claro que tú no eres bruto. Y por la forma como tú me contestas, no eres nada tonto. Mira, hablando contigo, me recuerdas la época en la que yo era estudiante. Yo estudiaba en una escuela así como esta. Claro que ahí las cosas eran diferentes. Nosotros no teníamos cuadernos, ni siquiera teníamos zapatos para ir a la escuela. Imagínate que los libros eran prestados. Pero para mis padres era algo muy importante el que aprendamos a leer y escribir. Porque ellos nos decían que esa era la única manera de salir adelante.
Sí. Eso era lo más importante. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no sabían leer y escribir. ¿En serio su papá no sabía leer ni escribir? Así es. Y lo más importante era que teníamos que salir del lugar donde vivíamos. Porque mi padre decía, tienen que ser profesionales. Y eso era lo único que teníamos en la cabeza, mis hermanos y yo. ¿Y cómo hago, profesor, si yo soy pobre? Ven, Pedrito. Vamos a conversar. Mi padre siempre decía que los políticos nos han hecho creer que somos del tercer mundo. Pero la verdad es que no somos del tercer mundo. Ellos nos han convencido de que nosotros somos pobres. Pero la verdad es otra. Nosotros no somos pobres. Nosotros somos chiros. Nunca digas que por falta de dinero vas a dejar de realizar tus sueños. Tienes que aprender. Eso es lo más importante. Y de nada sirve la educación si tú no quieres recibir lo que yo te doy. Porque aquí entre nosotros, eso es lo único que yo puedo darte. Y cuando tú quieras hacer algo, siempre tienes que ponerle mucha fe, mucho empeño. La vida te va a enseñar muchas cosas. Y ahí es cuando tú vas a aprender. Viendo, leyendo, aprendiendo, viviendo. Ahí vas a realizar tus sueños. ¿Entendiste? Es que yo soy bruto. No, tú no eres bruto. Medio barbes que eres. ¿Por qué no me has traído los deberes? Es que la matemática no me gusta mucho, Flor. Ajá, pero en cambio a la señorita de inglés, ahí sí, ¿no? Es que se pone brava. No, lo que pasa es que a ti te gusta la señorita de inglés. Hable serio, profesor. Mira, aquí entre nosotros, la señorita de inglés está bien buena. Vi, al profesor le gusta la señorita Cristina. Ahora le digo, ya. Empieza caminando por la vereda. Lo camino descalzo tal como lo hiciera mi papá. Mucho tiempo atrás, la mochila amarilla que una vez usó su hermano, con los libros prestados esperando que aprenda de ellos y luego alguien más. Un olor a jazmines me recuerdan la voz de mamá. Que con tus amigos vas a prepararte en la escuela, educarte hoy. Tu primer día de aprender.